Listo, cositos. A ver, por favor, me confirman la grabación y la presentación de la pantalla. ¿Todo bien? ¿Falta algo? Todo De bien, repente profe. solo falta el ceviche y las chelas, ¿sí o no? Ya, jovencitos. Bueno, empezamos entonces. Gracias, más bien, jovencitos, por llegar. Bien, jovencitos, a todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Les da la bienvenida el profesor Víctor Rodríguez Tejada, profesor principal de la Mejor Academia Bryce, 19 años de éxito, 19 añitos. Bien, jovencitos, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Un tema muy interesante, ¿sí? Muy bonito, muy interesante. Para algunos de repente van a terminar renegando, otros de repente van a terminar recordando a su ex, sobre todo por la prosperidad falaz, o sea, las mentiras de repente. Muy bien. El tema es la prosperidad falaz. Bueno, vamos a hacer una presentación, un preámbulo a lo que es la prosperidad falaz. ¿Ya? Hay un tema que va a quedar pendiente. Bueno, lamentablemente, bueno, hoy día nos iban a poner seminario, pero lamentablemente ya tenía decidido ya lo que iba a hacer. Tengo una misa, no voy a poder asistir. Ya será la próxima semana, ojalá que nos pongan seminario. ¿No, chicos? Bueno, el tema que queda pendiente es el tema de las corrientes libertadoras, ¿no? El proceso de la independencia, para finalizar ese tema. ¿Qué pasó después de haber finalizado el proceso de la independencia? ¿Qué pasó, jovencitos? Ujú. Resulta de que una vez terminado el proceso de la independencia, quienes van a tener el gobierno, quienes van a tener el control y el poder, van a ser los militares, iniciando lo que según estableció, lo que estudió, por ejemplo, Jorge Basadre, la época del primer militarismo, ya, la época del primer militarismo. ¿Entre qué años se desarrolla el primer militarismo? 1827, 1872. Profesor, pero si don José de San Martín proclamó la independencia en 1821, ¿qué pasó de 1821 a 1827 para que acabara prácticamente el poder en los militares? Bien, vas a recordar, jovencitos, lo siguiente. A ver, San Martín proclama la independencia, viene el protectorado. Lamentablemente, los peruanos de aquella época no le hacen caso en el proyecto a San Martín de la monarquía constitucional, lo rechazan y encima de eso había que terminar pues la independencia, busca ayuda en Simón Bolívar se hace el loco, no le quiere apoyar pues directamente y esto y San Martín simplemente se tiene que ir del Perú, se va pues. Había dejado en su lugar al primer Congreso peruano, intentaron terminar la independencia, fracasaron, fueron derrotados, ahí tenemos la presencia entonces del primer presidente del Perú llamado Ribagüero, ¿ya? Ribagüero, el primer presidente del Perú, ojo, es primer presidente por la imposición del ejército, ¿ya? En un golpe, el primer golpe de Estado, el motín de Balconcillo. Bien, fracasó también en su intento de terminar la guerra de independencia, viene Torre Tagle, ¿ya? Torre Tagle también fracasa, y como todo era un caos porque los españoles volvieron a tomar, por ejemplo, el Callao, ¿ya? Y Lima, entonces el Congreso de aquella época volvió a llamar, en este caso llamó a Antonio José de Sucre, que llegó antes, pues como quien dice, ya estableciendo el camino que iba a ser, por ejemplo, Bolívar. Bolívar viene, termina la campaña contra los españoles, batalla de Junín, batalla de Ayacucho, firma, recuerda la capitulación de Ayacucho en 1824, ¿ya? Y después de eso, Bolívar va a gobernar el Perú como dictador. Lamentablemente, bueno, la ambición de Bolívar era juntar al Perú con la Gran Colombia, cosa que no logró, peor aún, las burguesías de sus territorios que él había liberado tienen desacuerdos con él. Lo único que hace Bolívar es retirarse y le deja el poder entonces a Andrés de Santa Cruz, que a su vez le deja el poder al primer Congreso y el primer Congreso de esta manera va a nombrar al primer presidente del primer militarismo, José de la Marra. ¿Ya? Con él se inicia el primer militarismo. Y recuerda la constante entre 1827 y 1872. Todos son militares. Jorge Basalet estableció también, jovencitos, que este primer militarismo, los presidentes que va a tener esta época, generalmente son presidentes que han participado en la guerra de independencia. Por lo tanto, han obtenido la victoria y, bueno, son famosos por eso. Pero aquí viene la gran pregunta, pues, ¿no? ¿Por qué los militares gobiernan y no los civiles? ¿Qué pasó? A ver, primera situación que debemos considerar. Los militares
son famosos porque han obtenido la victoria frente a los españoles. Número uno. Número dos, como poseen las armas, hacen y deshacen lo que quieren. No hay una fuerza opositora a los militares que les pueda hacer frente. Bien. Y número tres, la desunión de las clases sociales que podían haber dirigido el Perú. De las clases sociales que deja la colonia, ¿cuáles eran las clases que podían estar de repente preparadas, ¿sí?, para mantener el gobierno? Oiga, podrían ser los criollos, podría ser la aristocracia colonial, ¿ya? Pero ¿qué ocurre, jovencitos? Que este grupo estaba totalmente desunido. Desunido en pensamiento político y económico. Y encima de eso estaban desgastados económicamente, o sea, no había plata para poder hacer un proyecto político nacional. ¿Cómo así, profesor? ¿Por qué Primero, ¿por qué están desgastados económicamente? Las guerras de independencia tienen un costo, ¿sí? Argentinos, chilenos, colombianos, venezolanos y ecuatorianos que vienen justamente a terminar la independencia en el Perú, no vienen gratis. Hay que pagarles un sueldo. ¿Bien? Y entonces, ¿de dónde sacan la plata si los españoles dejaron nada? ¿Qué tienen que hacer Bolívar? ¿Qué tiene que hacer San Martín? Los tienen que esquilmar. O sea, prácticamente la independencia la paga la aristocracia colonial y los criollos. Cuando termina el proceso, no tienen plata. No tienen la fuerza económica como para, repito, proceder de repente a una campaña, enfrentarse a los militares y tener el poder. No, no pueden hacerlo. Y aparte también están divididos ideológicamente en el aspecto político y en el aspecto económico. ¿Cómo están divididos? Dos grupos, liberales y conservadores. Liberales y conservadores. A ver, ¿qué diferencia tenemos entre los liberales y los conservadores? Por ejemplo, vamos a empezar. Liberales, en el aspecto político. ¿Qué quieren los liberales? Los liberales quieren que el Congreso, el Poder Legislativo, tenga más poder que el presidente. O sea, que el Congreso sea más fuerte, más influyente que el presidente, que el Poder Ejecutivo. Bien. En los conservadores, ¿qué es lo que quieren? Quieren lo contrario. Quieren que el presidente tenga mayor poder que el Congreso, que el Poder Legislativo. Y si vamos a ver en la práctica, o sea, en el desarrollo del primer militarismo, la mayoría de los presidentes son conservadores. Como tienen las armas, se pueden imponer al Congreso. Ya, son los más, como que dice. En el aspecto económico, ¿qué es lo que propone el liberalismo? Hacer una revolución económica como la que logró Francia después de su Revolución Francesa, como la que hizo Estados Unidos después de su proceso de independencia. Desarrollo de la industria, desarrollo del comercio, bien, integración económica, explotación de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que el otro grupo no quiere eso. El grupo que está en el poder realmente no quiere eso. ¿Y por qué no quiere? Porque tiene una mentalidad heredada de la colonia. Cuando termina el proceso de independencia y cuando se van los españoles, bien, quienes se hacen cargo de las minas, que se hacen cargo de las haciendas que dejan los españoles, son justamente la aristocracia colonial y los criollos. Y su mentalidad económica es esa: agricultura, ganadería, minería, pero una minería pues de oro y plata, no otro más. Y recuerda que ya se está presentando a nivel mundial otro proceso económico grande, ¿no?, que hemos visto la semana pasada, pues la revolución industrial. Y esa revolución industrial va a buscar materias primas. Pero esta gente no quiere ese cambio. El sistema que ellos prefieren, ¿sí?, y creo que también te lo comenté cuando hicimos el tema de independencia, sobre todo los factores, cuando te dije, ¿qué tipo de cambio quieren los criollos? Quieren un cambio político, no quieren un cambio económico, no quieren un cambio social, no quieren declarar que todos son iguales. Como les dije, imagínate a un criollo, a un tipo de la aristocracia colonial, ¿no?, que tiene ascendencia de la nobleza española, declararse que era pues un igual a un cholo, imagínate. Entonces,
solamente querían, jovencitos, el cambio político, independizarse, pero cambio económico no, quieren estar igualitos que en la colonia. Y recuerda que justamente es este grupo el que va a gobernar más tiempo. ¿Cuándo vamos a ver, jovencitos, digamos, la aplicación de los postulados liberales? Cuando llegue la prosperidad falaz. Y recuerda que en la prosperidad falaz, jovencitos, empieza pues el dinero a llegar al Perú gracias a que a la venta del guano. Ahora, Jorge Basadre establece dos etapas en este primer militarismo. La etapa del caudillismo y la etapa de la prosperidad falaz. En la etapa del caudillismo, ¿por qué se caracteriza, jovencitos? Por una inestabilidad política, económica y social. Guerras, golpes de Estado. Guerras internas, o sea, guerras civiles y guerras contra países extranjeros. Todo eso, ¿qué provoca, jovencitos? Provoca caos, provoca falta de crecimiento. O sea, el Perú no va a crecer, el Perú va a tener deudas. ¿Sí? Si tenemos a gente que piensa pues que solamente con feudalismo, con posesión de tierras, ¿sí? Va a ser la linda en un país que está naciendo, va a ser difícil. Va a ser difícil. Ahora, querido profesor, ¿fue tan mala esta época? ¿Tuvo algo de positivo esta época del caudillismo? Sí, hay una que es rescatable. Y tiene que ver, jovencitos, que fue necesaria la guerra. Sí, fue necesaria la guerra. ¿Mm? ¿Y por qué dirías, profesor? Vamos a ver. El Perú estaba naciendo, al igual que otros países, como repúblicas. Bien, entonces, como repúblicas, quiere saber, pues, oiga, ¿hasta dónde son tus tierras? ¿Hasta dónde te pertenecen? Y te dije un tip, cuando hicimos, por ejemplo, esto de las juntas de gobierno. ¿Te acuerdas cuál es la junta de gobierno que triunfó? Y que gracias a ese año fue importante para poder definir cuáles son las fronteras de cada país, ¿te acuerdas? Ay, si me responden sería bueno, ¿ah? Mm, creo que un panel no te vendría nada mal. Un panel que te duela, así. Ya, jóvenes, dígame, ¿qué junta de gobierno triunfó? Fue la primera en triunfar. ¿Nada? ¿No? Chicos, por favor, pues G3, ¿qué pasa? ¿Qué Los pasa? fastidiosos. Voy a tomar agüita. Dígame. Buenos Aires. Ah, ya está, por fin, por fin, por fin. Casi los iba a castigar. Hoy día sí iban a quedar sin almuerzo hasta las 3 de la tarde, creo. Ya, mira, ¿qué pasa? Que como la Junta de Gobierno de Buenos Aires triunfa en 1810, entonces tomaron en cuenta en ese momento el principio de uti possidetis. O sea, ¿qué significa uti possidetis? Significa, tal como poseías, seguir poseyendo. Pero, ¿qué criterio van a tomar? Ah, van a tomar como criterio todos los territorios que tenían hasta 1810. ¿Por qué? Porque él es la primera victoria de la independencia en Sudamérica. A ese principio de uti possidetis se va a aplicar otro principio, la libertad de los pueblos. Bien, o sea, quiere decir, nosotros generalmente en zonas de frontera, de posible frontera, estos pueblos iban a decidir según digamos, sus necesidades, ¿no? Económicas, sociales, ligazón comercial, etcétera. Entonces, vamos a ver casos, por ejemplo, que territorios, ¿no? Por ejemplo, Guayaquil. Guayaquil pertenecía al virreinato del Perú, pero lamentablemente nosotros una imposición, por ejemplo, de Simón Bolívar, ¿no? Cuando la liberó, entonces Guayaquil se quedó pues para Ecuador, posteriormente, ¿no? En ese tiempo era la Gran Colombia. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los militares? O sea, ¿a qué viene lo positivo? Defendieron en la frontera, ¿ya? Defendieron la frontera. Como tenían el poder de las armas, defendieron la frontera. Y así trataron de establecer, ¿sí? Los territorios que va a tener el Perú. Bien, eso es lo único positivo. ¿Qué presidentes tenemos en esta época? Recuerda, ¿con quién iniciamos el primer militarismo?
¿Con quién iniciamos el primer militarismo? José de la Mata. Pues, ay, qué bueno escuchar a una señorita. Qué bueno escuchar a una señorita. Gracias, gracias. Sí, tranquilas, chicas. Yo sé que ustedes quieren participar, sino que los varones a veces no les dejan, pues. Ya, por favor, chicos, dejen que las chicas participen también, no sean malos. Que es una bromita. Muy bien, José Lamar. Ya, José Lamar Constitución entonces. ¿Qué pasó en la época de José Lamar? Bien, en ese tiempo el Perú estaba en un peligro. Como te dije, aquí viene también el aspecto positivo, ¿no? La defensa del territorio por parte de los militares. En ese tiempo que estaba gobernando José Lamar, prácticamente nos estaban encerrando, como quien dice. Se había creado Bolivia, bien, y claro está que para la creación de Bolivia le habían quitado pues territorio al Perú, ¿ya? Lo que era el Alto Perú. ¿Y quién era su presidente? Antonio José Sucre, el lugarteniente de Bolívar. En el norte del Perú estaba la Gran Colombia, el proyecto de Bolívar que había unido pues a Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Ya? Entonces, el Perú estaba siendo cercado y Bolívar le tenía ganas al Perú, pues quería que el Perú forme parte también de la Gran Colombia. ¿Bien? Entonces, Lamar tenía un lugarteniente llamado Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, ¿qué hace? Invade Bolivia sin pedirle permiso a su presidente. Invade Bolivia, ayuda a los bolivianos a que lo voten Antonio José Sucre. Lo sacan Antonio José Sucre y los bolivianos, bueno, van a gobernarse por sí mismos. Bien, y resulta entonces que en el norte, gracias a esta invasión que hace Agustín Gamarra a Bolivia, Bolívar le declara la guerra al Perú y le exige que le entregue Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Ya? Y bueno, Lamar tiene que defender el territorio, le hace la guerra, la Marina bloquea la Gran Colombia, hace un gran trabajo, pero el problema va a ser, pues, ¿no? Y va a ser también un ejemplo de las disensiones que habían entre los líderes del ejército, entre ellos Agustín Gamarra, pues, y Lamar. Y prácticamente terminamos siendo derrotados en la batalla del Portete de Tarqui. O sea, el ejército se quedó prácticamente sin municiones. Imagínate, un ejército sin municiones no hace nada. Y ante esta situación, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo simplemente que firmar un armisticio. Entonces, la derrota de Lamar provoca que Agustín Gamarra le dé golpe de Estado. Entonces, no concretó el periodo de tiempo. En ese tiempo, la Constitución decía, pues, que el gobierno deberían hacerlo, pues, en un 4 años. Ahora, Agustín Gamarra empieza a gobernar y resulta, pues, que su periodo de gobierno se termina, o sea, él concluye su periodo de gobierno. Entonces, es el primer presidente que cumple mandato constitucional. Dicho sea paso, me estaba olvidando algo de decirles. Lamar es considerado el primer presidente constitucional del Perú. Primer presidente constitucional. Profesor, ¿por qué se hace llamar primer presidente constitucional? Y Ribagüero, recuerda, llega al poder por golpe de Estado, Motín de Belconcillo, primer golpe de Estado en el Perú, pero Lamar llega porque lo nombra el Congreso, cumpliendo lo que decía la Constitución. Entonces, esa Constitución que se aplica para Lamar, recuerda, en este caso tenía pues una tendencia liberal. Muy bien. Gobierna Agustín Gamarra. Y resulta pues que en su periodo de gobierno, que cumple mandato, cumple los 4 añitos, resulta pues que hay problemas también. ¿Ya? ¿En qué sentido hay problemas, Juancitos? Resulta pues que hay 17 intentos de golpes de Estado. 17. Muchos de estos golpes de Estado van a ser enfrentados por una mujer, bien, que es famosa, pues, ¿no? Y probablemente ella, cuando Agustín Gamarra se iba, ¿no? En el norte, en el sur, ¿no? Para poder controlar o poder develar golpes de Estado, esta mujer se quedaba en el cargo, ¿no? Era prácticamente la vicepresidenta. Bueno, no lo reconocemos así, pues, no parece mucho machismo. Bien, y lo hubiésemos reconocido, pues, como la primera mujer gobernante en el Perú. ¿De quién no estamos hablando? Aquella mujer que le gustaba vestirse pues como militar, ¿no? Su pantalón, sus botas, sus cintos, su espada, su pistola en mano todavía. Y a veces salía por delante del ejército, ¿ah? ¿De quién estamos hablando? Tú tienes la respuesta, La Mariscala. la famosa Mariscala, ¿no? Con la Mariscala. Su nombre, Francisca Zubiaga de Gamarra. Francisca Zubiaga de Gamarra. Muy bien, listo. Ella le ayudó a mantenerse en el poder, pues, a su marido. ¿Ya? Termina el gobierno de Gamarra y sale elegido Luis José de Orbegoso. Y con Luis José de Orbegoso, lamentablemente, se dio la primera guerra civil en el Perú. Primera guerra civil en el Perú. ¿Quiénes se enfrentaron? Gamarristas contra orbegocistas.
Entonces, ante el inminente peligro de perder el poder, ¿qué hace Orbegoso? Le pide ayuda al presidente de Bolivia. ¿Quién es el presidente de Bolivia? Santa Cruz, Andrés de Santa Cruz. Y Andrés de Santa Cruz le pone sus condiciones. Muy bien, te voy a ayudar contra sus enemigos. Si los derrotamos, vamos a hacer un proyecto. Entonces, derrota, por ejemplo, a Gamarra en el Cusco. Gamarra se tiene que ir del país. Pero resulta pues que había a un miembro del ejército que le dolía mucho de que los bolivianos le hayan quitado territorio justamente para su creación. Este es Felipe Santiago Salaverry. Es más, los odia a los bolivianos. ¿Y qué hace? Le da golpe de Estado a Orbegoso. ¿Ya? Le da golpe de Estado. Es más, bueno, hay una anécdota, ¿no? Que hace que se pueda recordar pues a Salaverry. La primera es de que él es el presidente más joven del Perú, con 29 añitos, ¿ya? Así como tu profesorcito. Mentira, yo no, yo tengo más. Muy bien. Y la otra, él ofreció pues una cantidad de dinero al peruano que matara boliviano. Digo, te voy a pagar, creo que era 4 pesos, ¿no? 4 o 5 pesos, te voy a pagar 4 o 5 pesos y no te voy a cobrar impuestos durante 2 años, pero mátame bolivianos. Obviamente demostraba ahí su nacionalismo pues al Perú, ¿no? Su amor al Perú. Y obviamente dolido pues por lo que habían hecho los bolivianos, repito, por la creación de su país y le quitan pues el territorio al Perú. Bueno, ¿qué hace entonces Salaver? Le da golpe de Estado a Orbegoso. Y se viene aquí a Arequipa a combatir a Santa Cruz. Lamentablemente lo derrota y lo ejecuta, lo fusila aquí en la Plaza de Armas. Ahora, como ya ha eliminado a los enemigos de Orbegoso, entonces tiene que cumplir la palabra. Había que llevar a cabo el proyecto de Santa Cruz. ¿Cuál es el proyecto de Santa Cruz? Unir Bolivia y Perú, pero con el predominio de Bolivia sobre el Perú. Es más, para que Bolivia se asegure el control del Perú, ¿qué hace? Establece la división, Estado norperuano y Estado surperuano. Y los enemigos del proyecto, el norte, Estado norperuano. Entonces había un peligro de que Andrés de Santa Cruz pues lo enfrentaran. Y Andrés de Santa Cruz dijo, muy bien, ¿saben qué? Si se me enfrentan mis enemigos, yo invado el sur peruano y me quedo con él. Esa era su idea. Otros son más osados, se van, ¿eh? Y resulta pues que se van a Chile. Ahora, desde Chile empiezan pues a urdir el plan contra la Confederación Perú-Boliviana. Ahora, ¿qué es lo que hace Santa Cruz? Quería aplicar liberalismo, ya sabes de qué estamos hablando, y por ejemplo propuso que para poder tener pues no riqueza en el Perú, pues estaba lamentablemente mal por las guerras anteriores que había tenido, porque había tenido recién, recuerda, había culminado recién su independencia, estaba sin plata, etcétera, etcétera, y muy bien, vamos a liberalizar la economía del Perú. ¿Qué es lo que propuso? Propuso que todo barco que trajera mercadería de Europa, recuerda que ya estaban en revolución industrial, muy bien, trajera la mercadería del Perú, si es que no había llegado, si es que no había acoderado en puerto argentino o en puerto chileno, llegaba al Perú y simplemente no se le cobraría impuestos. ¿Ya? No se le cobraría impuestos. Bien, claro está que esta propuesta no le va a gustar para nadita a Chile, ¿no? Y en esta época, entonces, Chile tenía un ministro, Diego Portales. Y Diego Portales escribe, bien, y ya prácticamente establece la geopolítica chilena, en donde dice pues que a Chile no le conviene la alianza entre Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque va a estar en contra de sus intereses de expansión. ¿Qué resulta? Que estamos hablando, jovencitos, que unos 40 años, bien, antes de la Guerra del Pacífico, ya Chile había planteado hacia dónde iba a expandirse. 40 años antes de la Guerra del Pacífico. Pues bien, estamos hablando del 36-39. ¿Ya? Bueno, el asunto está que Chile manda o le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, porque no le conviene, bien, y viene pues con una primera expedición restaurada, se llama, a Arequipa, viene a Arequipa, y Santa Cruz le enfrenta a la primera expedición restauradora, lo derrota allá por Paucarpata, acá cerquita nomás, y bueno, somos tan buenas gentes que les hicimos firmar ¿no? el Tratado de Paucarpata, comprometiéndose ellos a que no se iban a volver a meter en la Confederación Perú-Boliviana. ¿Bien? Listo. ¿Buena gente en qué sentido? En que los devolvimos y les pagamos su pasaje de regreso. ¿Ya? Pero ya llega pues al colmo de la, disculpe, estupidez, que el peruano de aquella época sea tan confiado y los devuelva con sus armas todavía. Corre, vete con tus armas. ¿Para qué?
para que los chilenos nos envíen una segunda expedición restauradora que se va a Lima y enfrenta a Santa Cruz, no lo persigue y lo derrota en la batalla de Yungay. Con esto simplemente se desaparece la Confederación Perú-Boliviana. Ahora, ¿quién los ha traído a los chilenos en aquella ocasión? Los que estaban en contra de Santa Cruz. Dentro de ellos, Gamarra. ¿Quién es el nuevo presidente? Gamarra. Segundo gobierno de Gamarra. Cuando derrota, bien, ahora Gamarra quiere aplicar ya su peculiar Perú-Bolivia. O sea, quiere volver a unir el territorio de Bolivia con el Perú, pero para eso tiene que derrotarlo. Entonces, ¿qué hace Gamarra? Ordena la invasión de Bolivia. Y lamentablemente los bolivianos pues no se van a dejar. Derrotan a Gamarra en la batalla de Ingavi. Lo peor es que en esa batalla Gamarra termina con 2 balazos. Lamentablemente muere en esa batalla. Bueno, y el Perú al final tiene que arreglarse pues con Bolivia. Después de la muerte de Gamarra, en el 42, se inicia el periodo de la anarquía militar. Quiere decir entonces que en un lapso del 42 al 44, o sea, en un lapso de 2 años, simplemente el poder va a estar en manos de quien sea. Está Vidal, está Torrico, está San Román, está Vivanco, ¿no? Entonces, en menos de 2 años, o sea, prácticamente 2 años, tenemos prácticamente 5 presidentes. Entonces, dime, creo que aquí también reconoces que hay una inestabilidad política, desunión social, ¿no? Entonces, todo está mal en esa época. El Perú no crece, no crece. ¿Cuándo empieza a crecer, jovencitos, económicamente el Perú? Y claro, está, gracias a eso empieza a solucionar sus problemas económicos, empieza pues con la venta del guano. Empezamos entonces con la prosperidad falaz. Prosperidad falaz. ¿Qué es la prosperidad falaz, jovencitos? ¿Qué es la prosperidad falaz? A ver, dímelo tú. Tú que ya te han hecho sentir la falacia en vida. Oh, ¿Qué cosa? que se gastaban el dinero que no tenían. Número 1, ¿ya? Haciendo creer qué cosa. Que les iban a pagar más adelante. Entonces hacían préstamos y gastaban ese dinero cuando realmente no lo tenían. Una falsa esperanza de crecimiento. Un falso desarrollo. Aparentemente, pues nos recibimos una enorme cantidad de dinero por la venta del guano, ¿sí? Pero lamentablemente terminamos peor de lo que empezamos, porque terminamos lamentablemente con corrupción, ¿ya? Crisis económica, deuda externa y lo peor, con guerras. La guerra del Pacífico, en donde perdimos territorio. Entonces, por ese falso crecimiento, por ese falso desarrollo, se le llama la prosperidad falaz. Prosperidad falaz. ¿Con qué presidente se inicia? Bien, con el presidente que ordena la explotación, o en todo caso con el presidente con el cual se inicia la explotación del guano. ¿Qué presidente? Agustín Gamarra. ¿Con qué presidente termina? Balta. Balta. ¿Ok? Veamos. ¿Qué es lo que va a pasar en la prosperidad falaz? Como te dije, jovencitos, el Perú empieza a tener dinero, producto de la venta del guano. Lamentablemente, la explotación del guano se hace para ciertas familias. Esas familias empiezan a corromper el sistema y bueno, pues aparece un nuevo grupo social. Aquella vieja aristocracia colonial, aquellos criollos con el negocio del guano se convierten en ¿qué? En burgueses. Aparece la burguesía como grupo social. Bien, ahora, alguien en un momento dijo, muy bien, ¿saben qué? No podemos depender del guano. Entonces vamos a buscar otra forma de depender. Y entonces se vio en el momento, pues, ¿no? Lo que ofrecía la segunda revolución industrial. Ferrocarriles. Dijimos, vamos a hacer ferrocarriles. Listo, pero ¿qué pasó? No teníamos plata. Y entonces tuvimos que prestarnos plata para hacer esos ferrocarriles. Lamentablemente, confiamos el pago de esos préstamos a la venta del guano. En algún momento hubo una guerra en Europa que hizo que ese guano se tirara rápidamente al piso. Intentamos resolver nuestros problemas manejando el salitre, pero lamentablemente las decisiones que tomamos generaron una controversia, sobre todo en la burguesía chilena y en el capitalismo británico. ¿Y terminamos con qué? Con una guerra, la guerra del Pacífico. Muy bien. Vamos a ver.
A ver, dame un minutito, por favor. Sí, voy a escapar un ratito al baño. Vas leyendo esto, por favor, ¿ya? A ver. Ya vine, ya llegué. Ya, listo. Listo, chicos. Ahora sí, empezamos entonces con explicar ahora con respecto al negociado del WAN. Primero, la utilidad. ¿Para qué se lo utilizó? La respuesta la tienes que dar en base a lo que hemos explicado en el tema de la revolución industrial. Vamos, dime, tú puedes. Oli. ¿Me estás confirmando que necesitas un panela, por si acaso? Pues Sebastián, Fabricio, Tommy, ¿dónde están, pues, muchachos? Por favor, su respuesta. Gustavo, Leonel, Nelly, Jefferson, César, ¿dónde están? Respuesta. Cuento hasta 5, si no, los castigo, jovencitos, ¿ah? En serio. Espere, profe, ¿cuál era la pregunta? ¡Ah, caramba! Si encima no me... ¡Ah! No me atiendes de la pregunta. Así eres. Así eres. No te preocupes, ya. Castigo. Castigo a la 1 de la tarde, chicos. De largo Abono, creo que nos vamos a quedar. Bueno, utilizado para... abono para ¿Qué las proceso? plantas. Agricultura. La evolución agrícola. Recuerda. Ahí está, por fin aparecieron, chicos. Revolución agrícola. Revolución agrícola. Europa, recuerda, necesitaba producir más alimentos para su revolución demográfica, que a su vez mantenía también su revolución industrial. ¿Bien? Entonces, el único país que tenía guano era el Perú. Bueno, inicialmente tuvo el índice de competencia con Madagascar, pero a Madagascar se le acabó su guano y el Perú tuvo el monopolio del negocio del guano durante ¿cuántos años? 30 años. Desde 1840, que empieza a explotarse el guano juntos con Agustín Gamarra, hasta 1870. Bien, ahorita vamos a saber por qué hasta 1870. Muy bien. En la explotación del guano, jovencitos, ¿cómo se dan a dar el proceso? Inicialmente fue un arriendo. Arriendo, venta directa, consignación, monopolio. ¿Recuerda? Arriendo, venta directa, consignación y monopolio. ¿Bien? Bien. Ahora veamos. El arriendo. Presidente, Agustín Gamarra. Segundo gobierno, 1840. El comerciante Francisco Quirós le ofrece pagarle por 6 años de alquiler de las islas de Chincha, muy bien, la cantidad de 60.000 soles. Ahora, ¿por qué las islas de Chincha, jovencitos? Dice pues que cuando empezaron a explotar estas islas de guano, oiga, habían cerros de puro guano, puro guano,
de hasta 100 metros de alto. 100 metros de alto. O sea, imagínate, ¿no? Que semejante cantidad de guano había. Oye, ¿y por qué se juntó tanto? Bueno, acá tenemos que mencionar entonces geografía, cuestión ecología. Recuerda con esto que la corriente fría de Humboldt favorece ¿no? la proliferación de estos microorganismos que son alimentos de los peces. A su vez, los alimentos son los peces de las aves guaneras. Las aves guaneras defecaban. Y encima el clima. El clima en la costa pues era frígido durante el resto del año, no llovía y entonces las heces se juntaban más y más, ¿no? Y se concentraba pues, ¿no? Su valor químico. Bueno, entonces Francisco Quirós, como te dije, ofrece pagar 60.000, 10.000 soles por año. Pero no le informa pues a Gamarra qué es lo que va a hacer. O sea, hay un desconocimiento también en esa época, ¿no? Bueno, en Europa sí ya conocían pues su valor, ¿no? Gracias a lo que había hecho Alexander von Humboldt, por ejemplo, el sabio alemán, y además también Mariano Rivero de Ustariz. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Quirós paga los 60.000, pero también es un vivo, ¿eh? También es un vivo. Pagó solamente 10.000. El resto lo paga en bonos de la deuda. ¿Qué eran los bonos de la deuda? Bueno, eran documentos que había firmado el Estado peruano. En su necesidad de dinero, el Estado, ¿qué es lo que hizo? Era necesario, jovencitos, tener dinero para poder pagar sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué resulta? Que como no hay plata, la única solución fue en ese momento, ¿no? Para salir del apuro, pedirse prestado ¿de quién? De las familias más ricas del Perú. Entonces, como estas familias ricas, ya dije, es el Estado, vamos a colaborar, vamos a prestarle, listo, le prestaban, entonces el Estado les daba un documento nominal, un valor nominal, donde digamos, ya le prestaste 10.000, ¿no? Tu familia, le prestó al Estado 10.000 soles, ya perfecto, te voy a devolver de acá a 3 o 4 años, ¿no? Y vamos a pagarte un interés, listo. Pero llegaba el tiempo, 3, 4 años, luego pasaban 5, 6, 7, y el Estado nunca tenía dinero, pues. Entonces la gente ya se descorazonó, ¿no? Dice, esta gente, este Estado peruano no nos va a pagar. Y estaban ahí, pues, votados, ¿no? Cuando alguien dijo, oiga, estos papeles todavía tienen valor, ¿no? Sí, sí tienen valor, pero nadie quiere pagar por ellos. Listo, costaba, digamos, ¿no? El Estado peruano le habían prestado 10.000, había hecho el papel por 10.000, muy bien, pero ¿qué pasaba? Se vendían pues sus papeles. ¿Cuánto me das? Ya sabes que te voy a dar 2.000, te voy a dar 2.000, pero su valor nominal era 10.000. Y eso es lo que hizo Francisco Quirós, presentó esos papeles para completar los 60.000 soles. Un vivo. Ahora, estando ya prácticamente con el alquiler, el primer año de haber pagado los 10.000, digamos así, ¿no? Porque recuerda, era 10.000 por año, obtiene una ganancia de 200.000. O sea, qué rico, ¿no? Inviertes 10 y ganas 200. ¿Ya? Entonces, por estas razones, a Francisco Quirós se le consideró como el primer capitalista de Perú. Recuerda, primer capitalista del Perú. Ahora, ¿qué pasó después? En vez de que el Estado peruano necesitaba dinero y se dio cuenta del negocio que era el guano, anuló el arriendo y empezó la venta directa. O sea, el Estado peruano extraía el guano, pero se lo ofrecía a las casas comerciales de aquella época, la casa Allier, la casa Cándamo, la casa Gibson Son. Bien, pero el Estado peruano se da cuenta que si quiere pagar sus responsabilidades, en ese tiempo, pues, la venta directa servía para poder pagar la deuda externa. Si quiere pagarla toda, quiere tener más dinero, necesita invertir dinero, pero no lo tiene. Entonces, Ramón Castilla va a crear el sistema de las consignaciones. ¿Qué eran las consignaciones? El Estado escogía a un representante, al cual vamos a llamar consignatario, y este consignatario tenía la misión de extraer, transportar y vender el guano en Europa, tratando de obtener pues un mejor precio. Y entonces, cuando se vendía pues el guano, entonces había un 100% de la ganancia, entonces esa ganancia había que repartirla. ¿Cómo se repartía? Estado 60%. Consignatario, algunos eran el 12%, otros eran el 15%. Entonces, el restante 35% era generalmente para pagar trabajadores, herramientas, maquinarias, etcétera, etcétera. Ahora, aquí viene un problemón, un aspecto negativísimo para el Estado peruano. ¿Por qué? Porque lo que gana por la venta del guano, recuerda, no es producto de una inversión, no es producto de una planificación, es producto simplemente de que tienes una riqueza y te van a pagar simplemente por él. Entonces, si tú tienes entonces esa mentalidad de recibir y recibir y recibir y no planificar y no proyectar
y no concluir algo, te vas a mal acostumbrar. Entonces el Estado peruano se mal acostumbró a eso. Cuando se quita esa actitud negativa del Estado peruano en aquella época, jovencitos, con una guerra. ¿Aló, me escuchan, chicos? Sí, ¿Aló? profesor, me escucho. Ok, muy bien. Gracias. Es que por ahí escribió que me habían silenciado. Dije, qué raro. Ya, entonces sigo diciendo. Cuando salimos de esa actitud negativa de esperar solamente rentas, aquí viene lo único positivo de la guerra. Aspecto, positivo para el Estado. Nos borró ese chip. ¿Cómo así, profesor? En el Tratado de Ancón se establece pues que el Perú tenía que entregar 1 millón de toneladas de guano. Y si habíamos dependido, jovencitos, antes de la Guerra del Pacífico, durante muchísimo tiempo, del guano y del salitre, oiga, nuestra mente, ¿qué iba a buscar? ¿Recuperar el guano y el salitre? ¿O qué? Secos. ¿Qué iba a buscar? Jóvenes. Recuperar el Si ya no guano. teníamos guano y salitre. Así como después de la Guerra del Pacífico, Ah, ya, profe, ya entendí. por eso te digo, lo positivo de la Guerra del Pacífico es que nos quitan ese chip de solamente esperar una renta, producto de la venta del guano. Ya no teníamos guano, ya no teníamos salitre. Entonces, ¿qué va a buscar el Estado peruano para tener ingresos económicos? Nuevas actividades económicas. Claro, generar otras actividades económicas que sean producto de qué? De una planificación, de una inversión, ya no una renta. Es ahí donde recién empiezan a triunfar las ideas liberales, jovencitos. Mira, ¿cuánto tiempo? ¿Todo por qué? Por la terquedad de un grupo social que no quiere aceptar los cambios. De un grupo que tenía el poder. Bueno, ahora, ¿cómo hacer el proceso de la consignación? Hay 3 etapas. Consignatarios nacionales, consignatarios extranjeros y consignatarios extranjeros y nacionales. ¿Por qué las 3 etapas? Vamos con la primera, los consignatarios nacionales. Resulta que Ramón Castilla les da el negocio, como te dije, a los aristócratas y a los criollos. Ellos aprovechan. Como son representantes del Estado, hacen y deshacen lo que se les da la gana. Le empiezan a robar al Estado y empiezan a llenarse sus bolsillos en contra de los intereses del Estado. Generan casos de corrupción, se embolsillan la plata del Estado y recuerda, se forma la burguesía. Se forma la burguesía. ¿Bien? Ahora, como se aprovecharon del sistema, entonces les quitan el negocio y se lo entregan a los consignatarios extranjeros. ¿Y por qué a ellos? Pues no, porque ellos tienen más capital, pueden invertir más dinero y pueden darle al Estado más rentas. Y aparte de que pagan puntual y aparte de que son honestos, o sea, no te van a robar, pues. Entonces había más confianza con ellos que con los nacionales. Los consignatarios nacionales, no contentos que les hayan quitado la mamadera, ¿qué hacen? Denuncian al Estado peruano en el Poder Judicial les da la razón. Y les recomiendan al Estado que no pueden quitarles el negocio a los hijos de la nación. Caray. El Estado tiene que hacerle caso y bueno, viendo que los capitalistas extranjeros tienen más plata y bueno, acá se puede aprovechar. Ah, muy bien, ¿sabes qué? Ellos tienen más plata. Consignatario nacional, tienes que unirte con ellos si quieres que te trabajo. Chamba. Bueno, eso hicieron. Pero también a la larga, los consignatarios extranjeros aprendieron las malas costumbres. Entonces, temiendo de repente que los consignatarios se quedaran con todo, no con todo el dinero, entonces se va a buscar que el Estado gane más dinero
Y en este caso tenemos pues ya la presencia del presidente José Balta. Y el presidente José Balta, Joncitos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ordenar a su ministro de Hacienda, Nicolás de Pirola, que promueva la venta de 2 millones de toneladas de guano en Europa. ¿Quién se atreve a semejante negocio? Sí, una casa judío-francesa. ¿Cómo se llama? Los Dreyfus. Entonces, se va a firmar un contrato. ¿Qué contrato? El contrato Dreyfus. Contrato Dreyfus. Bien, jovencitos, listo. Jovencitos, va a ser la 1. ¿Me permiten ustedes unos minutos para terminar el tema? Ya, Sí, no los voy a castigar. No los Sí. voy a castigar. las que quiera, ¿Sí? bro. Con confianza, entonces. Uy, 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 ya. Sí, profe, dale nomás. Claro. No me hagas propuestas indecentes, por favor. Me animo de repente. Ya, oiga, escuchen, chicos. Contrato Dreyfus. ¿Qué pasó? Dreyfus ofreció 36 soles 50 por tonelada, cuando los consignatarios nacionales solamente ofrecían 35 soles. Bueno, y resulta de eso que para poder asegurarse, Dreyfus, ¿qué es lo que hizo? Y aquí voy a tomar la propuesta de investigación que hace Alfonso Quirós en su obra La historia de la corrupción en el Perú, donde dice pues que Dreyfus fue la Odebrecht del siglo XIX. Odebrecht del siglo XIX. Entonces, ¿en qué sentido le llamó Odebrecht? En que va a corromper pues a funcionarios del Estado que van a tener que influir sobre la decisión de la aceptación del contrato Dreyfus. El contrato termina firmándose en 1869 en París. ¿Y cuál fue la situación económica? O sea, ¿qué te ofrecía el contrato Dreyfus? Vamos a ver. 2 millones de toneladas de guano por 36 soles 50. ¿Cuánto es, chicos? Ustedes que son casi dioses en las matemáticas. Chicos. 73 millones. 73. Ah, una diosa de la matemática, por fin, por fin, por fin. Ya, muy bien, 73 millones. Pero mira, vamos a descontar lo siguiente. Dreyfus se comprometía a lo siguiente, ¿ya? Nos iba a pagar 73 millones, pero ojo, no iba a ser pues al contante y sonante, ¿ya? Porque para poder hacer eso había que vender 2 millones de toneladas de guano. Al hacer la firma, 2 millones, ¿ya? 2 millones. ¿Listo? Cosa que el Estado pues va a utilizar peor que perfume, pues, ¿no? Se va a echar y no lo va a sentir. Bien, a eso le tienes que agregar que el contrato Dreyfus tenía un plazo de 6 años. O sea, en 6 años se tenían que haber vendido pues esas 2 millones de toneladas de guano. Y Dreyfus entonces se comprometía a separar de la venta 5 millones cada año para poder amortizar deuda externa. Ojo, amortizar. Si multiplicas entonces 6 por 5, tenemos 30 millones. Bien, 30 millones menos 73 son 43 millones. A los 43 millones le vas a firmar, jovencitos, o le vas a restar 2 millones por la entrega al inicio del contrato. Como te dije, lo desapareció rápidamente. Entonces solamente te queda 41 millones. Ahora, esos 41 millones los vas a repartir en 6 años a razón de 700,000 soles por mes. O sea, una mensualidad de 700,000 soles, para que el Estado pudiese pagar pues, sus responsabilidades burocráticas. Pero ¿qué resulta? Que esto no es suficiente para el Estado peruano. Y el Estado peruano empieza a pedir pues adelantos, ¿no? Y no eran pues adelantos así chiquititos, 10,000, 50,000, oiga, adelántame 1 millón, adelántame 2 millones. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Dreyfus? Dreyfus tenía que descontar de la mensualidad que se había comprometido a dar. O sea, la mensualidad era 700,000, entonces había que descontarte pues los préstamos que te daba. Ya muy bien, entonces te da 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Así como nosotros decimos en nuestra jerga, ¿el Perú va a ver ese dinero? ¿La va a ver? No la ¿Tú qué vi. dices? No, pero. No, no la mira, ¿no es cierto? Así como te tenía tu ex también, ya. Muy bien, no la ve. Ojo, y Balta tiene una propuesta. Ya no quiere depender del guano porque ya sabe que es un peligro. Entonces, ¿qué hace? Propone, le hace caso al profeta de los ferrocarriles. ¿A quién le llaman el profeta de los ferrocarriles? Al
que era el que se va a convertir en el tiempo en el primer presidente civil del Perú, a Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, jovencitos, había estudiado en España, ¿ya? También viajó a Francia, y él fue testigo de lo que en ese momento estaba provocando, jovencitos, la revolución económica de Europa, el ferrocarril. Y cuando él llega al Perú, regresa al Perú, jovencitos, después de este periplo por Europa, lo agarra el paludismo y su familia lo manda pues a descansar a una hacienda que tenían en Junín. Y en Junín, jovencitos, va a haber pues, ¿no? La producción de trigo, o sea, cerros de trigo había, ¿ya? Pero que nadie aprovechaba. No se podía vender, jovencitos, ese trigo, porque todos producían trigo. Y encima de eso, oiga, vamos a venderlo. Pero ¿cuál era el otro problema? No teníamos carreteras. No habían ferrocarriles que pudiesen transportar semejante producción de la sierra hacia la costa, en nuestro propio territorio. Mira lo que pasaba en esa época. Dice, la costa de aquella época del Perú consumía pan, ¿no? Rico pan. Pero ¿sabes de dónde compraba el trigo? Lo compraba de Chile. Esa era nuestra desgracia. No podíamos aprovechar nuestros propios recursos. Entonces Manuel Pardo y Lavalle empezó pues a escribir en el diario El Comercio, ya, pues hay que construir ferrocarriles que unan la costa con la sierra, podemos sacar la producción, sí, podemos sacar cobre, hierro, aluminio, oiga, explotemos la selva, hay que sacar el caucho, hay que exportar el algodón, el azúcar, bla, 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 bla. Pero para poder sacar todo eso, y recuerda que necesitas pues toneladas, no 10 kilitos, 100 kilitos, no necesitas toneladas. Y la única situación en ese momento que podía trasladar semejante cantidad era pues el ferrocarril. Y José Balta le hace caso. Dice muy bien, hay que hacer entonces, hay que convertir guano en ferrocarril. Bien, pero ojo, como en el contrato Dreyfus se pone en el papel 73 millones y al final no la ve, la pregunta es, ¿de dónde vas a sacar plata para invertir en ferrocarriles? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llamamos ahora? La vieja confiable. ¿Cuál es la vieja confiable de aquella época? Préstamos, correcto, préstamos. Nos vamos a prestar platita. Ya está. Oiga, ¿y quién fue el intermediario de los préstamos? Fue Dreyfus. ¿Ya? Fue Dreyfus. Entonces nos hicimos un primer préstamo, ¿no? En 1869. El préstamo sirvió para poder para construir el segundo ferrocarril en el Perú. El primero se había hecho en la época de Ramón Castilla. Ya, este era el segundo ferrocarril de Pisco-Ica. Y resulta que nos prestamos 290.000 libras esterlinas para este tren, para este ferrocarril. En ese tiempo el cambio era, una libra costaba 5 soles. Entonces, si lo redondeamos, prácticamente, digamos que nos vamos a prestar 300.000 por 5, 1,5 millones. Ya está, se hizo el tren, salió muy bonito. Pero ¿quién era el propulsor o entonces quién era el constructor de ese ferrocarril? Un norteamericano, Henry Meigs. Su biografía nos dice que escapó de Norteamérica, de norteamericano, por déficit fiscal, o defraudación fiscal, perdón, y por Chile más o menos por algo parecido. Entonces vino al Perú y le ofreció pues a Malta a hacer pues sus ferrocarriles, ¿no? Entonces el otro día le hizo caso, le dio los ferrocarriles. El primer ferrocarril lo hizo bien bonito, lo trabajó bien bonito, hizo una fiesta que duró una semana, donde invitó pues a los políticos, a los militares, a los funcionarios, y les hizo pues un fiestón, y la gente pues emocionada, ya que hemos logrado esto, que el otro, ya nos convencimos de hacer más ferrocarriles. Pero no quisimos hacer uno, nos mandamos con 4 proyectos ferrocarrileros. Claro, esto también promovido ¿por quién? Por Henry Meigs. Muy vivo el tipo, ¿ya? Porque al tener el negocio del ferrocarril, la corrupción ya va a sacar las uñas, como quien dice, y empieza a negociar, dice, con los terrenos por donde va a pasar justamente el ferrocarril. Entonces él establece un presupuesto, ¿no? Para cada ferrocarril. Muy bien, pero dice Alfonso Quirós que este señor, Henry Meigs, se termina enriqueciendo con más de 100 millones de soles. O sea, prácticamente lo que costaba un ferrocarril o 2 ferrocarriles. Con puro negociado, ¿eh? Listo. Ahora el problema, ¿no? Cuando empieza a negociar, pues, ¿no? ¿Por dónde va a pasar el ferrocarril?
Entonces, pues algunos hacendados dicen, pues no, yo quiero que se extienda, pues no, para mi hacienda, para sacar mi producción. Otros dicen lo mismo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a negociar. ¿Cuánto quieres que pase por tu tierra? Ah, ya, muy bien, te ofrezco tanto. Fágate, por eso te digo, llegó una fortuna. Pero la extensión del costo de ese presupuesto no lo va a pagar pues el hacendado, tampoco lo va a pagar Enrique May, lo va a pagar el Estado. Y el presupuesto se infla, se infla, se infla, y al final no alcanza la plata para culminar esos proyectos ferrocarrileros. Entonces, ¿cuál crees que va a ser la solución? Préstamo. Correcto, préstamo, más préstamo. préstamos. Ya estábamos planificando, ya, oiga, sí, nos vamos a prestar unos 15 milloncitos de libras esterlinas, al costo, recuerden nuestra moneda, 75 millones. Dijimos, vamos a prestarnos 13 milloncitos para poder invertir en los ferrocarriles y los terminamos. Y 2 milloncitos más, ¿para qué va a hacer? Vamos a hacer irrigaciones. Ah, carambas, ya estábamos pues soñando rico, ¿no? Vamos a exportar, vamos a llenarnos de plata los bolsillos, vamos. Ya, pues sí, vamos a buscar a Dreyfus para que nos presten y resulta que los prestamistas nos dicen, señores del Perú, ustedes no nos han pagado el primer préstamo. No nos han pagado el segundo préstamo. Es más, no han pagado los intereses de los préstamos. Ups, oye Dreyfus, ¿no tenías tú que pagar, pues no tenías que amortizar tú la deuda? Ah, pero había otro problema más, que va a jugar en contra del Perú. ¿Cómo así? Una guerra en Europa. Fíjate, ¿en qué año se firmó el contrato Dreyfus? 1869. Correcto. Y resulta que la guerra, esa guerra de la que te menciono, es de 1870-1871. ¿Quién se enfrentó? Francia contra Prusia. Prusia derrota a Francia y se convierte en Alemania. Y le quita Alsacia y Lorena. Recuerda que esta guerra la vamos a tener que mencionar cuando hagamos, por ejemplo, Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando se desarrolla esta guerra, se inicia otro proceso. Bueno, en realidad se inician dos procesos. El gran imperialismo, donde las potencias industriales van a tratar de conquistar la mayor cantidad de colonias en el mundo. Pero, ¿qué pasa si dos países van a disputarse la misma colonia? Puede haber una guerra. Pero como no están preparados para la guerra, se van a ayudar de la revolución industrial para producir armamento en grandes cantidades industriales. Pero resulta que ese armamento necesita municiones. Esas municiones necesitan pólvora. Esa pólvora necesita salitre. Y resulta que el salitre para la época tiene dos utilidades. La primera, ingrediente de la pólvora, y la segunda es 20 veces mejor fertilizante que el guano. Por lo tanto, ¿qué prefieren los europeos? ¿Guano o salitre? Salitre. Correcto. Y si no quieren comprar guano, ¿qué crees que va a pasar con el precio del guano? Cae. Va a bajar. Claro, lo van a tener que prácticamente dar a precio regalado porque nadie lo quiere. Nadie quiere guano, o sea, son muy pocos ya los que compran guano. ¿Mm? Entonces no podemos pagar nuestra deuda externa. Pero los prestamistas dicen, muy bien, ¿sabes qué? Podemos hacer lo siguiente. Los prestamistas pues no son, viven pues de los préstamos, viven de los intereses. Te dicen, ya sabes qué, Perucito, te voy a ayudar. Ya te voy a ayudar. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar la plata que tú quieres, pero ¿sabes qué? Te voy a prestar otra plata para que tú pagues los préstamos anteriores y los intereses anteriores. Adivina cuánto nos prestamos. 120 millones aproximadamente. Y ojo, al momento de retirar, nos van a retener de los préstamos anteriores y los intereses anteriores. Y no nos van a entregar pues 120 millones, ¿no? Así con tanto insonante. Nos van a descontar, nos van a entregar como cerca de 70 y menos de 70 millones, creo. Y ese tercer préstamo fue un fracaso. Ahora, ¿cómo podríamos pagar ese préstamo? Si el guano no se vende. ¿Con qué? Y ahí aparece el problema de por qué no debemos depender de una sola fuente de ingreso. Mira lo que nos enseña la historia. Oiga, sigo con la pregunta. ¿Cómo vamos a pagar ese tercer préstamo?
Salitre. Venta del salitre. Ah, tenemos salitre. ¿Qué hace José Balta con estos entonces para poder tener ingresos por el salitre? Se lo ofrece a los empresarios extranjeros, chilenos, bolivianos, franceses, alemanes, británicos. ¿Y por qué a ellos? No quiere que caiga el salitre en manos de la burguesía nacional porque ya saben, disculpe la expresión, las pendejadas que van a hacer. Los empresarios extranjeros tenían más capital, pagaban a tiempo y no le robaban al Estado. Y se los entrega el negocio. Bien. Se va José Balta, termina el primer militarismo y ha ganado ¿quién? Manuel Pardo y Lavalle, al que conocemos hace un momento, te mencioné con el profeta de los ferrocarriles. Bien. Se ha formado un grupo político. ¿De quiénes? Generalmente formado por aquellos ex consignatarios que se les quita justamente el negocio del salitre para crear el monopolio. Los ex consignatarios han formado un grupo político, Sociedad de Independencia Electoral, que posteriormente llamaron el Partido Civil, el primer partido político del Perú. ¿Quién es su jefe? ¿Quién es su líder? Manuel Pardo de Lavalle, jefe de los ex consignatarios. Dicho sea de paso, Manuel Pardo de Lavalle, también jovencito, se hizo rico exportando guano. El jefe. Ahora, intenta solucionar el problema, jovencitos, de la crisis económica, ¿bien? Pero choca, pues, ¿no? Con que lo que le pagan los empresarios sobre el salitre es muy poco, pues no alcanza, ¿no? Y como ellos también quieren tener, pues, como quien dice, su tajadita, ¿ya? Para su bolsillo, entonces intentan hacerlo de tres maneras. El primer intento para poder explotar el salitre. Primero dicen, muy bien, ¿saben qué? Vamos a pagar, o van a pagar 25 centavos por quintal de salitre. Lamentablemente no funciona, porque es minúsculo lo que se gana. Ya, muy bien. Vamos al la segunda forma. ¿Qué vamos a hacer? Estanco del salitre. ¿Qué quiere decir estanco? Que el Perú, el Estado peruano, era el único que podía negociar el salitre. Pero ojo, se le fue como quien dice el tiro por la culata porque Bolivia también estaba explotando el salitre. Lo peor es que la burguesía chilena se estaba enriqueciendo negociando justamente el salitre boliviano. Entonces, ¿qué hace Manuel Pardo y Lavalle? Quiere tener cerca a Bolivia porque tiene salitre, pero hay que deshacer de quién? De la burguesía chilena. ¿Y qué hace entonces? Recuerda, en el 73 firma la alianza defensiva con Bolivia. Que cualquier agresión que sufriera Bolivia, Perú le iba a defender. ¿Ya? Pero el asunto, repito, era manejar salitre. Entonces, va con la tercera forma, nacionalización de las salitreras. ¿En qué consiste la nacionalización? Viene el Estado peruano, se presenta el dueño de la salitrera y dice, muy bien, ¿sabes qué? Esto es del Perú. Tu inversión de maquinaria te la voy a pagar. Ya, ¿cuánto es? Ya, tanto. ¿Sabes qué? Te voy a entregar un documento donde me voy a comprometer a pagarte el precio que tú pides. No le va a pagar, porque Perú, recuerda, no tiene plata. El Perú se compromete, muy bien, te voy a pagar cuando me logre hacer un préstamo del extranjero. Recién te voy a pagar, le da un documento, un compromiso de pago. Ahora dice, ese proceso va a seguir con el siguiente presidente, que es Mariano Ignacio Prado, porque Manuel Pardo de Lavalle gobierna solamente del 72 al 76. Te dije que la Constitución decía solamente 4 años. ¿Ya? Del 76 hacia adelante, gobierna Mariano Ignacio Prado, que va a seguir también con el proceso de la nacionalización. Era para nosotros importante, repito, tratar de obtener los mayores beneficios de salitre para al menos enfrentar la crisis económica. Pero como te comprometes a pagar y no le das nada, ese empresario se molesta. Dice, oiga, he firmado un contrato pues con el Estado peruano y el Estado peruano me está fallando. Y resulta que el empresario de aquella época recibe una propuesta indecente de las que te gustan. ¿Quién le hace la propuesta indecente? Chile. ¿Y qué les dice? Que si tuviese el negocio del salitre, lo único que les va a exigir a los empresarios es que simplemente le paguen un impuesto. Nada más. No les va a quitar, los va a proteger, los va a cuidar. ¿Qué crees que hace ese empresario? Acepta. Claro. Una vez entonces protegido, ¿no? Al empresario, recuerda quién lo está promoviendo también, Inglaterra. Inglaterra, recuerda, le hace préstamos a Chile, Chile compra armamento, se arma, compra barcos, prepara a su gente, ¿ya? Y simplemente, jovencitos, el monopolio que intenta hacer el Perú con Bolivia
choca con los intereses de la burguesía chilena y choca también con el capitalismo británico. Ergo, conclusión final, guerra del Pacífico. Resultado, pérdida del territorio de Salitre, pérdida de la riqueza del Perú. Y el Perú, recuerda, termina peor de lo que empezó. La parte final. Tenemos entonces a un economista norteamericano que quiere saber, pues, ¿no? Que ha estudiado justamente esta parte de qué es lo que hizo el Perú con la ganancia del guano. Recuerda que los ingresos del guano se van a desarrollar entre 1840, gobierno de Agustín Gamarra, hasta 1870. Porque recuerda que es el año en que se inicia, pues, la guerra franco-prusiana y prácticamente el precio del guano se tira al piso. Entonces dijo, muy bien, en ese proceso de más o menos 30 años aproximadamente, el Perú ha recibido 400 millones de soles en efectivo, ¿ah? 400 millones, ojo, y acá no cuenta la ganancia que tuvieron los consignatarios, que es mucho más grande probablemente, por el robo que le hicieron. 400 millones. Ahora, ¿qué hizo el Estado peruano con esos 400 millones? Muy bien, tenemos entonces el pago, por ejemplo, a la burocracia civil, a la burocracia militar. Si sumas 29 más 24.5%, son prácticamente 53.5%. O sea, 53.5% de 400 son más de 213 millones aproximadamente. O sea, prácticamente nos gastamos más de la mitad en pagar sueldos. ¿Tú qué crees? ¿Que fue bueno o fue malo? Tratar de pagarles bien a la burocracia civil y a la burocracia del Estado. ¿Tú qué dices? Dímelo, que te escucho. Malo. Ya, su opinión es negativa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Luis, Perro, Nicole, caramba, por favor. Seguro que ya están almorzando, están comiendo su papita, por eso no quieren hablar. Aprovechen ustedes, ¿ah? Sí, es la vida. Ya. A ver, jovencitos, tienes que considerar que en esa época hay una revolución industrial. Esa revolución tiene necesidades, necesita materia prima. ¿El Perú tiene esa materia prima? Sí, sí la tiene. ¿Cuál es su problema? Primero, no sabe dónde está. Segundo, no conoce su territorio. Tercero, no tiene vías de comunicación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que ofrecer a exploradores un buen pago, ¿no? Para que traten de ubicar riquezas que puede explotar el Perú. Bien. Una vez explorada la zona, ojo, no solamente hablamos de la sierra, hablamos también de la selva era prácticamente virgen, y hay un producto de la selva que requiere justamente la segunda revolución industrial, caucho. Pero hay que explorar pues la selva, y eso es una inversión. Bien, oiga, ¿quién va a proteger a los exploradores? La fuerza militar. Y a la fuerza militar también tienes que pagarle bien. Si no, no hace la chamba, pues. Y en eso nos gastamos más de 200 millones. Inversión en el ferrocarril. Como no se habían terminado los ferrocarriles, como recuerda, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que jalar plata pues de donde sea para tratar de terminarlos, ¿no? Tratar de tener siquiera algo, ¿no? Pero al final, a la larga, ¿qué fue? Nunca se terminaron los ferrocarriles. Por más inversión que le hayas metido, no se terminaron. Pues. Lamentablemente, en la época de la Guerra del Pacífico, los ferrocarriles que debieron haber servido para que el Perú tuviese mayor capital para poder, al menos invertir en armamento, no lo tenía. O sea, fallamos en eso. Es una falla del pasado importante, ¿ah? Ahora, a eso le sumamos el pago de la deuda, deuda interna y deuda externa, que suman prácticamente un 19.5%, o sea, casi cerca de 80 millones. Y a un presidente se le ocurrió, bueno, pagó la deuda externa de Ramón Castilla, el único presidente con el cual no tuvimos deuda externa, y también se le ocurrió dinamizar la economía del Perú. ¿Cómo? Tratando de darle dinero, pues, a las familias que habían ayudado a la independencia. Muy bien, voy a darle plata a estas familias, bien, y con lo que tienen pueden sumar y pueden invertir en industria en el Perú. Entonces digo, muy bien, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Así lo hacemos de manera legal. Vamos a ofrecer pagar a las familias que le prestaron dinero en el proceso de independencia a don José de San Martín y a Simón Bolívar. Termina su primer gobierno Ramón Castilla
y más o menos saca la cuenta y dice, solamente faltan pagar 7 milloncitos de soles. Nada más, nada más. Pero viene luego el presidente Echenique, que es considerado el más corrupto del siglo XIX, y esos 7 millones se convierten en 24 millones por arte de magia. ¿Qué pasó? Resulta, jovencitos, que muchas personas aprovecharon, bien, en esa época, pues, era necesario que 2 o 3 vecinos, ya, dijeran, pues, sí, yo he sido testigo, ¿no? Su papá le prestó dinero a Simón Bolívar, sí, ha sido así, sí, no hay problema, somos testigos, ¿no? Damos fe de eso. Oiga, y sin comprobarlo siquiera, ya, por parte del Estado, ya, muy bien, ¿cuánto le prestaste? 100,000, ya, tome 100,000. Otros falsificaban documentos, falsificaban firmas, o sea, un negociado terrible, pues, con respecto a esos documentos, y la deuda se dispara. A raíz de eso, jovencitos, a raíz de de esa situación, entonces, por ejemplo, Arequipa se revela. Recuerda, jovencitos, que en esta época del siglo XIX, Arequipa, pues, va a ser considerada, pues, el León del Sur. Cualquier estupidez, cualquier exageración que hacían los limeños, Arequipa, pues, se ponía de pie. ¿Mm? Y Ramón Castilla le da su golpe de Estado, justamente por abusar de eso. Pero mira, perdimos plata, tontamente. Por último, Ramón Castilla, para poder enfrentar a Echenique en su guerra, dijo, muy bien, le voy a dar la libertad a los esclavos negros del Perú. Pero ojo, la libertad de los esclavos en el Perú no fue gratis, había que pagar. ¿Y quién iba a cobrar? Los dueños de los esclavos que los habían comprado. Entonces, como Ramón Castilla quería dinamizar la economía, dijo, ya, les vamos a pagar a ellos para que inviertan en el Perú. Naca, la pirinaca. Estas familias, ¿no? De repente habrás escuchado aquella frase, dinero fácil que viene. Fácil se va. Fácil se va, así como tu ex, ¿no? No. Me van a odiar. Entonces, ¿qué pasaba? Estas familias reciben el dinero, ¿no? Tenían la oportunidad de poder invertir, ¿no? En el Perú, pero ¿qué hacen? Pues viajes, modas, lujos, ropa cara, y así se les fue la plata. Y así se sumaron los 400 millones que había ganado el Perú por este proceso. Dinero que pudo en su momento haber dado un vuelco, una revolución económica al Perú, pero lamentablemente los que manejaron la economía obviamente vieron sus intereses antes que los intereses del Perú. Bien, jovencitos, hemos terminado. La clase, por si acaso, la clase. Bien, chicos, ahora sí, nos vamos a almorzar, ¿sí? Nuestro riquísimo y exquisito huevo frito con arroz, con su chichita. Muy bien. Deseándoles, chicos, que tengan un bonito fin de semana. Y bueno, sigan estudiando, chicos. Un abrazo a todos ustedes que lo están haciendo bien, están avanzando. Bien. Bien, chicos, conmigo será entonces hasta otra oportunidad. Cuídense. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, profesor.